Hola Loite, bienvenidos a una nueva serie. Esta serie tratará sobre Grecia y la influencia que tuvo a través del mundo. Es decir, vamos a empezar en Turquía, pero vamos a seguir después a Grecia, a Macedonia y posteriormente a Francia, que son algunos de los sitios donde hubo colonias griegas. Pero para enlazar todo esto lo vamos a enlazar finalmente con el Imperio Romano, que terminó absorbiendo a la cultura griega. Y pues después vamos a ir posteriormente a Roma. Esta es una serie súper interesante que va a tratar de diferentes países alrededor del mundo para entender lo que finalmente diera origen a nuestra cultura occidental. Quiero que todos estemos sincronizados, por eso les voy a explicar con un mapa de qué región estamos hablando. Básicamente acá a la izquierda pues tenemos nuestro continente América, acá en la parte derecha superior tenemos a Europa y acá en la parte derecha en la mitad tenemos a Asia. Como podemos observar, las placas tectónicas de Europa y de Asia no están separadas, miren, pero sí se consideran dos regiones, dos continentes diferentes. El nombre que lleva Asia fue porque los griegos le decían a esta parte de Turquía Asia, a esta región, y pues así los romanos empezaron a decirle toda esa parte de aquí Asia. ¿Por qué les explico todo esto? Porque vamos a hacer un recorrido por la costa Egea de Turquía. Y aquí vamos a poder encontrar en toda esta región restos de lo que fue la cultura griega y la cultura romana. Entonces ustedes me van a decir, bueno, estás en Turquía, ¿qué tiene que ver todo esto con Grecia, con Roma? Pues eso es lo que vamos a descubrir a través de esta serie. Vamos a devolvernos un poco en el tiempo y vamos a observar cómo lucía el mapa hace miles de años. Antes, al igual que hoy en día, encontrábamos diferentes grupos étnicos alrededor del mundo. Uno de los que más sobresalió y que dio inicio a nuestra cultura occidental fueron los griegos, posteriormente los romanos. Miren, esta parte de aquí que está en verde oscuro era Grecia. Si podemos observar, aquí está Grecia, Macedonia y Turquía. Todo esto, o sea, la costa Egea de Turquía, todo esto es Turquía hoy en día, pero su costa queda hacia el mar Mediterráneo, toda le pertenecía a Grecia. Estos griegos, por supuesto, navegaron a través del mundo y formaron diferentes colonias, que son estas verdes que estamos viendo con un verde más claro. Una de ellas fue esta de Marsella en Francia. Aquí se formó la primera ciudad del país que conocemos hoy en día. Por supuesto, aquí está el barrio más antiguo, pero ya eso se los expliqué en la serie de Francia, así que más bien le dejo abajo la información por si la quieren visitar y entender más de cómo llegaron los griegos a colonizar Francia. Inclusive colonizaron también Italia. Mientras en el resto del mundo gobernaba un rey y su dinastía, en Grecia ya existía la democracia. Imagínense, estamos hablando del año 550 a.C. Pueden imaginarse que ya en esa época existía un sistema político tan avanzado. Aquí los gobernantes eran escogidos por el pueblo a través de un consejo que era quien los iba a representar. Es el mismo sistema político que vemos hoy en día en muchos países del mundo donde están los senadores, la Cámara de Representantes. Eso no es algo nuevo, eso es algo que nació acá en Grecia. Grecia tenía diferentes ciudades-estado, eran ciudades autónomas y entre ellas no se llevaba muy bien. Una de las que podemos recordar es Troya, que hoy en día se encuentra en Turquía, pero como sabemos Troya hacía parte de Grecia y pues ya sabemos la pelea que hubo en Troya, ¿no? Pues es que estas no se llevaban muy bien. Hubo alguien que sí logró unir todas estas ciudades-estado. Nació en la ciudad-estado de Macedonia. Macedonia hoy en día es un país que limita con Grecia, pero en ese momento era una ciudad-estado de Grecia. En el año 323 a.C., es decir, hace más de 2300 años, así era como lucía Grecia, toda la parte verde. Si comparamos con el mapa anterior, la parte verde creció muchísimo más. Y esto pues gracias a Alejandro Magno, quien, como les dije, nació en la ciudad-estado de Macedonia, por eso el reino
se conocería como el Reino de Macedonia. Pero este hombre en tan solo 13 años conquistó toda esta parte de Asia, llegó hasta los límites con India y casi logró llegar a los límites con China, que está en esta parte. O sea, este tipo era una cosa de locos. Su papá lo preparó en la parte militar y en la parte intelectual, era el filósofo griego Aristóteles. Imagínense ustedes tener de profesor a Aristóteles, ¿qué más se le podía pedir a la vida? Cuando Alejandro Magno muere alrededor de los 33 años, todo se vuelve una catástrofe nuevamente. Se empiezan a pelear las ciudades, estados unas con otras, y muchas, en vez de hacer un pacto y pues aliarse, porque todas querían gobernar, entonces lo que hacen es aliarse a Roma. Por acá se alían con Roma, que ya había empezado a tener toda esta parte de Europa, todo el dominio de esta parte de Europa. Y cuando ya se ven entre la espada y la pared, lo que hace el Imperio Romano es absorberlos y añadirlos a su imperio. Ahora vamos a ver cómo quedó Grecia cuando se unió al Imperio Romano, que ya dejaría de ser Grecia para ser parte del Imperio Romano. Vamos a seguir enfocándonos en la región verde. En el año 117 a.C., es decir, hace más de 2100 años, así era como lucía el Imperio Romano. Recordemos que les dije anteriormente que con la caída del reino de Macedonia, una ciudad-estado de Grecia que después se convertiría en todo un reino, gracias a Alejandro Magno, había caído en una crisis después de la muerte de este rey. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando el Imperio Romano anexa al reino de Macedonia, crece vastamente todo su territorio. Imagínense, tenían tierras en todos los continentes conocidos hasta ese momento en el mundo: Europa, Asia y África. O sea, eso era una cantidad muy grande si nos ponemos a pensar. De hecho, el centro del mundo en ese momento era el mar Mediterráneo. Aquí estaba la principal economía. Como sabemos ya históricamente, tierras tan grandes son muy difíciles de administrar. Entonces, ¿qué pasó? El imperio empezó a decaer, a caer en crisis. ¿Qué hizo Roma? El rey de ese momento pues dijo: bueno, yo tengo dos hijos, vamos a dividir el reino en partes iguales para que no peleen. El hijo número 1 se queda con la parte occidental, el hijo número 2 se va a quedar con la parte oriental del reino. Mira, aquí les voy a anexar un mapita más pequeño donde podrán observar cómo hizo la división exactamente, pero fue más o menos por aquí. Entonces, como podemos observar, Turquía, Grecia quedaron en parte del Imperio Bizantino, que es toda esta parte que vemos acá. Era el mismo reino, pero con dos nombres diferentes debido a que tenían capitales diferentes. La capital del Imperio Bizantino, o sea del Imperio Romano, en la parte oriental es hoy en día Istambul, antigua Constantinopla. Y la de la parte occidental del Imperio Romano pues era Roma. Desafortunadamente el Imperio Romano decayó, pero el Imperio Bizantino se mantuvo, o el Imperio Romano en la parte oriental se mantuvo hasta la Edad Media. Esto era algo increíble. Es decir, que en toda esta parte oriental la mayoría eran los cristianos y las minorías eran los musulmanes y judíos. Así que cuando yo les esté hablando en esta serie del Imperio Bizantino, recuerden que les estoy hablando del periodo romano en Turquía. Cuando les hable del Imperio Otomano, fue el imperio que destruyó el Imperio Romano. Seguramente ustedes se preguntarán: bueno, ¿quiénes son esos otomanos? ¿De dónde salieron? Ellos son los ancestros de los actuales turcos, que no deben confundirse con los árabes. Son grupos étnicos totalmente diferentes. Se cree porque esto eran unas tribus nómadas que saqueaban otras tribus, no tenían récord escrito de cómo era su vida en ese momento. Por eso digo se cree, porque según la genética dicen que vienen de esa zona, de una zona de Asia Central,
y como les dije se dedicaban a robar a otras comunidades. Cuando los mongoles empiezan a meterse con ellos, ¿qué hacen ellos? Se van hasta Irán, Afganistán, posteriormente India, hasta que logran llegar a Turquía. Ellos fueron sometiendo a muchas ciudades árabes que encontraron a su paso, hasta que lograron finalmente llegar a Turquía y en el 1071, mediante la batalla de Manzikert, derrotan a lo que quedaba del Imperio Bizantino Romano. En ese momento se acaba con todo lo que era la cultura occidental y vienen a aparecer nuevas costumbres a este país. Ahora, ustedes se preguntarán por qué hay gente rubia con ojos muy claros en Turquía. Pues la razón es que hay muchos descendientes griegos, hay muchos descendientes romanos occidentales que después de que se acabó con el Imperio Romano, de alguna manera, aunque eran minorías, lograron sobrevivir. Pero no crean que el Imperio Otomano fue otro imperio más del montón. No, ellos lograron conquistar gran parte de Europa, como lo vamos a observar ahora en este mapa que aparecerá aquí. Como podemos observar, lograron conquistar parte de Rumania, Hungría y bueno, Grecia naturalmente y otros países de Europa, pero como podemos observar no llegaron hasta Viena. La razón, ¿cuál será? Ya se las voy a decir. La razón por la que ellos no llegaron a conquistar Viena fue porque el príncipe Eugenio, que no era ningún príncipe, sino que le dieron ese título porque salvó a toda Europa de la expansión de los turcos, porque los turcos otomanos iban con todo, o sea, ellos no iban a jugar, ellos iban como los romanos a conquistar todo. Entonces, pues, si semejante hombre salvó a toda Europa de la extinción de nuestra cultura, pues obviamente tenía que tener un título y convertirse en el hombre más rico de toda Europa. Sí, señores, curiosamente este hombre era gay, al igual que Alejandro Magno. Sí, ese hombre que les conté que anteriormente en 13 años logró conquistar desde Grecia hasta casi la India y China, en Asia. Entonces imaginémonos. Hay muchos clichés que siempre la gente ignorante se imagina que los gays pues no son muy fuertes, pero miran, estos dos hombres todo lo que han logrado para nuestra cultura, por eso no debemos juzgar nunca por la apariencia. Pero no crean que esto que estamos viendo en el mapa fueron los únicos territorios a los que ellos llegaron. No, 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 señores, ellos llegaron inclusive hasta Alemania y le hicieron mucho daño a los alemanes en cuanto a su infraestructura. Dañaron muchos castillos, como el castillo de Cenicienta, que si no lo han visto, acá arriba aparecerá una I, pero abajo también aparecerá en la caja de descripciones los links directos a estos videos que hemos estado hablando a través de todo este episodio y que se relacionan con la historia que les estoy contando en este momento. Finalmente quiero dejarles una reflexión y puede también llegar a ser una moraleja. Los turcos que alguna vez destruyeron Alemania fueron los mismos que ayudaron a reconstruir Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, porque los alemanes no tenían moral para reconstruir su país, no querían, pues obviamente estaban súper depresivos, y pues los países ganadores, que fueron Estados Unidos, Inglaterra y Rusia, les dieron dinero para reconstruir el país a los turcos que estaban prácticamente en la miseria en Turquía, debido a que su economía era súper mala. Bueno, sigue siendo, pero en ese momento digamos que más crítica. Y pues se trajeron una cantidad de turcos a reconstruir Alemania. Yo me pongo a pensar qué hubiese pasado si el príncipe Eugenio no hubiese logrado detener a los turcos. ¿Se hubiese desaparecido nuestra cultura occidental? No lo sabremos, pero la probabilidad es muy alta, como lo que pasó con Constantinopla. Constantinopla llegó a sobrepasar la Edad Media, es decir, que no hace mucho los turcos la desaparecieron. O sea, estamos hablando de que esa era una de las ciudades más bonitas del mundo y hoy en día fuera seguiría siendo una de las ciudades más hermosas del mundo. O sea, que Aviñón, que Viena, que nada. O sea, estamos hablando de una de las capitales de los imperios más importantes de todo el mundo en toda la historia. Roma no está
tan bonita como debería estar, porque el Imperio Romano acabó mucho más tiempo, el Imperio Romano del Occidente, pero el del Oriente logró sobrevivir más tiempo. Entonces, si se hubiesen logrado mantener todo este tipo de obras. Ahorita ellos quieren tratar de recuperar todo eso, porque ellos dependen mucho de la economía de Europa en Turquía. Entonces saben que eso es importante también para los europeos, y pues aumentar su turismo y tener otro tipo de entrada. Entonces pues están tratando de poner en pie todas estas estructuras, pero el daño que hicieron fue terrible. De hecho, yo pienso en Istambul y antigua Constantinopla, y yo pienso como en un DF, como en una Bogotá. O sea, no tiene nada así como que uno diga como que wow, o sea, voy a compararla con Viena. No. Entonces es muy triste que esto sea de esta manera. A ti que llegaste hasta aquí, quiero primero felicitarte. Sí, la verdad es que sí, porque eso significa que si llegaste hasta el final del video, eres una de las pocas personas que está interesada en la historia universal, en la cultura general. Créeme que somos muy pocos, pero tú que llegaste hasta aquí, estás haciendo algo por cambiar el mundo. Porque imagínate que todas las personas ahora decidieran solamente ver challenge de partirse un huevo en la cabeza, de ponerse un condón con agua en la cabeza. ¿A dónde iría el mundo? ¿En qué iríamos a parar?